pequeño espacio que viene a ser ese mínimo sustitutivo a los actos presenciales que no estamos pudiendo tener debido pues a la pandemia, confinamiento que nos limita tanto que las cosas grupales, que realmente es lo que caracteriza a SAMAC, nos lo impide. En esta ocasión, y siguiendo con estas primeras experiencias de charla, vamos a hacer una cosa bastante original, por lo menos conceptualmente, la primera vez que lo hago y que no es muy habitual en los museos. Vamos a hacer una visita virtual, lo cual no es tan novedoso, pero lo vamos a hacer sobre una exposición temporal del Museo Arqueológico de Murcia y sobre una exposición temporal que ya no está. La exposición temporal que tuvimos este año 2020, que inauguramos a inicio del verano, aprovechando el final de la primera ola y que parecía que esto iba a remitir, pues entonces hicimos una exposición con toda la ilusión de que iba a durar por todo la segunda mitad del año 2020 y por tanto se iba a poder disfrutar bastante. Lo cierto es que la segunda ola y después la tercera pues nos limitó y, y bueno, aunque fueron 8.000 personas las que lo visitaron, ¿eh? Pero lejos de los números nuestros de récord en condiciones normales. No pudimos hacer, por tanto, visitas de grupo con ASAMAC, como nos gustaba hacer esa visita guiada con el comisario, en este caso el comisario fui yo, pero ahora vamos a poder tener una visita, la visita que nadie puede tener ya, que es una visita guiada en una exposición que ya está desmontada. ¿eh? La exposición se llamaba Luchando contra el expolio. Como es una visita virtual, veréis que vais a ir viendo la sala que tenía, que se firmó con vídeo de la exposición, e iré comentando detalles de la misma. Es posible que, como soy un poco manaza, en algún momento al moverme me vaya un poco para atrás, para adelante y vuelva para enfocar bien, para que veáis bien los carteles, las piezas, e iremos lentamente para que podáis disfrutar. No es lo mismo, pero casi tanto como en una visita presencial a lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo surge esta exposición? Antes de entrar, vamos a hacer esta pequeña introducción. Bueno, esto surge de dos cosas. De una realidad, que es que en los últimos años ha habido toda una serie de depósitos en el Museo Arqueológico de Murcia, parte de ello fruto de los decomisos de los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía, que en sus operaciones han recuperado lotes importantes de objeto arqueológico y entonces normalmente los depositan en el Museo Arqueológico para que lo tengamos a buen recaudo hasta que salga el juicio correspondiente y el juez dictamine que la pieza dónde se quedan, si alguna puede demostrar el encausado que es legítimo propietario, se le devuelve, y si no, en la mayoría de los casos, pues se queda en el museo. Entonces teníamos muchos materiales, mucho más de lo que podremos exponer en años, ni en la exposición permanente. Habría que quitar todas las piezas que tenemos para poner piezas nuevas de estos decomisos. Y también tenemos algunos casos de entregas voluntarias que van desde lo que se conciencian de que es mejor que esté en un museo que en su casa, a lo que tienen miedo de que no aparezca la Guardia Civil un día y se lo lleve y prefiere entregarlo y quitarse de líos, o en algunos casos que ante la amable insinuación de la Guardia Civil que estaría mejor que lo entregara y ante de males mayores pues lo entrega. Lo cierto es que es un número importante y calculamos sin querer irnos por arriba unas 30.000 piezas han entrado solo en el Museo Arqueológico en los últimos 10 años. Eso lo teníamos ahí. Normalmente no es fácil demostrar, porque uno de los problemas de estas colecciones es que no sabemos exactamente, en la mayoría de los casos, de dónde procede, porque estos clandestinos tal lo expolian para venderlo y no dicen de dónde son porque estarían declarando su delito. Siempre buscan excusa, no, mi abuelo, no me lo encontré, no me lo dio un señor, pero claro, no dicen
es de tal yacimiento, porque entonces estarían confesando. Entonces no tienen contexto arqueológico. Entonces también es complicado quitar piezas de la que ya tenemos expuesta, que sí tienen contexto arqueológico, para poner una pieza descontextualizadas, que suponemos que son de Murcia o los alrededores, o sea, de la región de Murcia y sus alrededores, pero que no sabemos en buena parte de los casos, después veremos las excepciones, no sabemos exactamente de dónde vienen. Pero por otro lado, son piezas magníficas, muchas de ellas, algunas de ellas únicas y algunas de ellas joyas y tal que nunca hemos tenido en el Museo Arqueológico de Murcia. O sea que son unos materiales muy interesantes para que lo disfrutara el público, puesto que a fin de cuentas quien mantiene el museo somos todos con nuestros impuestos, y quien paga a la Guardia Civil para que haga su misión también somos todos nosotros. O sea que al final todos los funcionarios trabajamos por la ciudadanía y por tanto es bueno que se pudiera ver la exposición. Estamos intentando también que itinere parte de ella por algunos de los pueblos de la región en los próximos meses. Siempre es pensar de que termine la pandemia y también podamos, porque ¿quién va a inaugurar una exposición si no se puede ir de una manera fluida a ella? Entonces, pero sí tenemos varios proyectos avanzados para hacer exposiciones sobre este tema. Bueno, pues después un poco de esta introducción, como vamos a hablar de muchas cosas, para no perderme, voy a compartir la pantalla y entramos en la... A ver, compartir pantalla y ahí está. Vale. Bueno, supongo que estáis viendo todos ya la sala 1 de Luchando contra el Expolio. Empezaba el discurso de nuestra exposición explicando qué es el patrimonio cultural. Esa herencia que hemos recibido de civilizaciones antiguas y de nuestra propia civilización en su devenir en los últimos años, y que igual que el patrimonio cultural forman parte de nuestra seña de identidad y por tanto hemos decidido que es bueno conservarlo. Ese patrimonio es muy variado. Claro, nosotros hablamos del patrimonio y en esta exposición vamos a hablar sobre todo del patrimonio arqueológico, tanto inmueble, yacimiento, que veremos cómo sufren el expolio, como el patrimonio mueble, los objetos que tenemos en los museos. Pero hay mucho más patrimonio. Hay patrimonios monumentales, edificios, iglesias, etnográfico, cuando se refiere a la cultura popular, rural, hasta de fiestas, artes y costumbres perdidas, histórico, bibliográfico, incluso el patrimonio natural. Por eso nuestro inicio de la exposición era ese panel mostrando con fotografía qué es el patrimonio cultural en general, ¿no? Y cómo la misión, en el fondo la misión de los museos es conservar y preservar esos objetos que hemos decidido que son señas de identidad y que hay que guardar, investigar para saber el máximo sobre ello y difundirlo para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de él de forma variada, a los niveles de entendimiento y de capacidad de cada uno de ellos. Después de hablar del patrimonio cultural, vamos a ir moviéndonos, a ver cómo me voy moviendo por la sala, ahí. Y lo siguiente que nos planteábamos era qué tipo de patrimonios hay, aparte del natural y tal. En el caso de los objetos, del patrimonio mueble, podríamos distinguir tres grandes campos. El patrimonio artístico, esculturas, pintura. El patrimonio arqueológico paleontológico, que muchas veces está muy unido, pero son dos ramas claramente marcadas. Y el patrimonio etnográfico, todo lo que son no sociedades desaparecidas, no sociedades que han cambiado, sino en nuestra propia cultura popular, sobre todo rural, que prácticamente se nos está desapareciendo también, pero que bueno. Entonces, ahí vamos a acercarnos a una de las primeras piezas,
en uno de estos decomisos recuperamos, a ver cómo me hace, una cabeza. Bien, a ver, ya me he ido de sala. Bueno, volvemos. A ver, vuelvo a la sala. Aquí esto cuando tiene ventana es muy fácil que dé por la ventana. Bueno, una cabeza de una escultura romana. ¿eh? Esta pieza pensamos que es una copia muy buena, puede ser incluso del siglo XIX, de un emperador, más bien un Antonino más que un Julio Claudio, pero que no es original. En todo caso, estamos estudiándolo porque, claro, el problema que hay cuando recuperamos en alguna de estas colecciones clandestinas de piezas, que no pueden demostrar su compra ni su procedencia, es determinar si son originales o copias. Hablaremos de ello después en la exposición de manera más profunda, ¿no? Entonces es muy difícil muchas veces determinar si son originales o copias. ¿eh? Pero bueno, eso es un elemento que tenemos. Vamos a pasar a la siguiente vitrina. Voy a ver si aquí, a ver, me coloco delante de ella. Me puedo ir moviendo. Vale, aquí más o menos la veis. Bueno, esta sería la vitrina que hablaría un poco del patrimonio, a ver, ahí todo, del patrimonio arqueológico y paleontológico. Y aquí, como una muestra, hemos puesto toda una serie de objetos que forman parte de ese patrimonio, que iría desde fósiles, la paleontología, una monite, que es esta especie de caracol gigantesco, para que os hagáis una idea, estamos hablando ahí de unos 25 centímetros de diámetro, tiene eso. Prehistoria como esta hacha, una falcata ibérica, una esculturilla clásica grecorromana, ahí tenemos una jarra esgrafiada islámica, en algunos casos tenemos la pieza restaurada, muchas veces por los propios aficionados, elemento en vidrio, esta botellita de vidrio, bien espléndida, monedas, un camafeo en piedra. Esto sería el patrimonio arqueológico. Y luego pusimos también, no tenemos mucho, pero pusimos este jarro de este gran vaso de vidrio verde, es de la fábrica de Castril, en Granada, y reflejaría ese mundo tradicional que ya tenemos bastante perdido y que sería el campo de la etnografía. Después de ver esto, nos vamos a ir centrando en la arqueología, pero también en la exposición, una cosa que queríamos reflejar, a ver si llego el otro lado de la sala, ahora nos vamos a acercar a ello, queríamos contar, bueno, todo esto del patrimonio, cómo ha sido, ¿no? Cómo ha sido la evolución de la protección del patrimonio. España, sabéis, es uno de los países más ricos en patrimonio monumental, histórico. De hecho, junto con China e Italia, son los tres países que tienen más patrimonio de elementos que son patrimonio de la humanidad. Y nuestro país ha sido también, tristemente, uno de los que ha sufrido un expolio más importante. Claro, países y gente con dinero y posibilidades de otros países, pues han venido y han expoliado también todo lo que han podido. Por ello, ya existe, bueno, del interés desde el siglo XVIII por parte del Estado en conservar y ya desde el inicio del siglo XX en regular todo el tema de las excavaciones y las leyes de protección. Tenemos leyes ya desde el inicio del siglo, 1911, pero sobre todo va a ser importante la ley. Entonces ahí tenemos, bueno, ahí tenemos las leyes actuales, la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es la Ley de la Democracia, la Ley de 1985, una ley bastante progresista y avanzada en la defensa del patrimonio, que tenía un precedente, a ver, vamos a ver si me voy moviendo a él, que es la Ley del 31, la Ley de la República, también de protección del patrimonio. Y luego también nos hemos hecho eco de de la ley murciana de patrimonio cultural. Es una ley muy reciente, es una ley del 2007. Y luego también en la exposición hacíamos, por tanto,
una especie de línea del tiempo que venía desde los primeros decretos, a ver si me acerco, a ver a cuánto me puedo acercar bien, desde decreto la Real Orden de 1779, sacándome voy poquito a poco, ahí, que prohíbe el expolio, o sea que ya en este momento estamos hablando de Carlos III a Carlos IV, que están preocupados en evitar el expolio. 1803, la Real Cédula. A partir de mitad del siglo XIX, hay un fenómeno importante en la conservación de nuestro patrimonio, de destrucción y de conservación. Se llama la desamortización y las comisiones de monumentos. Para conseguir fondos se produce la desamortización, que es la venta de propiedades religiosas. Pulsa lo religioso y muchas iglesias, conventos y demás son vendidos. Lo compran los ricos burgueses de la época, los isabelinos, porque eso es lo que apoya el bando de Isabel, y de eso cimentarán su riqueza futura a partir de estos bienes. Claro, eso provoca que muchos de estos lugares religiosos que tenían un rico patrimonio se quedaran abandonados porque a los nuevos poseedores no le interesaba este patrimonio. Entonces se crea en cada provincia una comisión de gente culta, interesada, que van recogiendo todos estos elementos. Empiezan recogiendo los elementos, pero claro, esto viene casi todo como automáticamente. Si tú recoges algo, al final te planteas, uy, ¿cómo se mueve esto? ¿Qué hago yo con todo lo que he recogido? Al final terminan creándose museos y entonces de las comisiones de los años 40 hace que a partir de los años 60 del siglo XIX, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Murcia se crea en 1864. ¿Cómo se crea? Pues es la colección de objetos, lo más significativo, que han recogido los miembros de la Comisión de Monumentos, monedas, elementos de escultura. Claro, en ese momento iban a lo bonito, ¿no? Con eso hacen una primera exposición. Para que os hagáis una idea, el primer museo de Murcia, que se crea en el teatro de los infantes y tal, se abría solamente con motivo de la feria en septiembre y duraba solamente el tiempo de la feria. Pero bueno, gustaba y la gente culta del momento aprovechaba esos días de fiesta para ir a ver el Museo Provincial de Bellas Artes, se llamaba primero, de Bellas Artes y Arqueología después. Fueron pasando de sitio, porque enseguida se le quedó pequeño, terminó en el Contraste, que Contraste la Seda, que era un antiguo edificio dedicado a la comprobación de las calidades de la seda y de la simiente, y bueno, pues ahí se instaló un tiempo, y luego, posteriormente, hacia final de siglo, se construyó un museo de Bella Arte, que es el que tenemos, el de Celdrán, en la calle Obispo Frutos, el museo actual MUAM, ¿no? Museo de Bella Arte. Bueno, eso es Murcia. Aquí de mientras teníamos, después de la Comisión de Monumentos, en el 66 una Real Orden, un decreto del 73, el rey de presupuesto, vamos pasando los años 80, inicio del siglo XX, en los decretos, la ley de Calleja, todo esto van dotando los medios para que se pueda ir abriendo estos museos y se empiecen las excavaciones arqueológicas. Importante, la ley del 1911, y me voy a mover ahora a este lado de la línea, a ver si llegamos, a ver si me puedo acercar bastante. Bueno, a la ley del 30, la del 33, que la de la ley, si me puedo acercar más, no sé si me dejará. Bueno, es una ley muy larga, Ley de Defensa, Conservación y a mejoramiento del patrimonio histórico artístico español. La ley que en la República, que también fue muy avanzada en su momento para la protección de patrimonio. Y luego tenemos, después con la Constitución, que ya establece en su artículo 46 que los poderes públicos velarán por la conservación tal del patrimonio. Y después, en el 85, ya la ley estatal, la ley de patrimonio histórico español. Y ya he dicho que después, recientemente, Murcia se ha dotado una ley que ya no se llama de patrimonio histórico, sino de patrimonio cultural. Porque la evolución en los últimos años es que ya no se puede hablar de monumentos solamente,
ni de patrimonio material. Hay patrimonios inmateriales, la propia cultura. Estamos declarando patrimonio de la humanidad, fiestas como los caballos del vino, tal. O sea que estamos, el concepto de cultura, de patrimonio cultural se ha hecho mucho más rico. Bueno, pues esto sería la primera sala de introducción. Vamos ahora a movernos, ¿eh? Y ya nos centramos en el patrimonio arqueológico. Entramos en lo que era la segunda sala. Voy a moverme, voy a entrar en la sala. Y primeramente, ¿de qué vamos a hablar en esta sala? Pues ahí estamos llegando. Arqueología versus expolio. Bueno, el patrimonio arqueológico, que es uno de los importantes y de los más ricos que tenemos, es también uno de los que más sufre. ¿Por qué? Bueno, tenemos muchísimo yacimiento que suele estar en el campo, que es imposible tenerlo todo controlado y vallado, que muchos de ellos están en terreno privado, y que no se puede expropiar así como así, y no se expropia si no es para hacer algo con ellos, y no hay dinero para convertirlo todos en parques. Entonces, esto lo que provoca es que están muy indefensos ante la posibilidad de expolio por parte de particulares. ¡Ay! Que me he vuelto a la sala 1. Espera, que hay que llevar más cuidado con la visita. A ver, volvemos a la sala. No. Vale. Ya estoy de nuevo en la sala, que quería acercarme al cartel para que vierais lo máximo posible. ¿Por qué nos quejamos tanto del expolio en el patrimonio arqueológico y demás? No porque nos fastidia a los arqueólogos, sino porque supone una destrucción muy importante. Yo creo que donde mejor lo vamos a ver es en esto que hicimos con motivo de la exposición. A ver si me coloco ahí muy bien, ahí lo vais a ver bien. Bueno, lo que hicimos para la exposición era una maqueta que la seguimos teniendo puesta en nuestra sala cero, en donde en una parte tenemos un modelo ficticio de una excavación arqueológica y el otro lado uno de expolio. ¿Y qué vemos la diferencia? Los dos son de 1 metro por 1 metro, lo veis bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los arqueólogos? Excavamos con mucho cuidado el terreno capa por capa. Vamos marcando la diferencia, vamos leyendo la historia en el terreno, vamos recogiendo el objeto cada uno en su periodo, vamos clasificándolo, vamos dándole un sentido histórico. En cambio, el expoliador hace un agujero para obtener objetos, ni cuadrado, nada, un agujero, para extraer los objetos. Normalmente, ahora veremos, van con detectores de metales que cuando hay algo de metal debajo pita y entonces pues hacen el agujero. Claro, el agujero, como podéis ver así hecho, rompe los muros, no va por capas, no anota nada, se lleva solamente lo que le gusta y lo demás lo deja tirado, pero es que después es imposible ya reconstruir la historia si ha habido un agujero. Lo han revuelto todo, no hay capas, faltan objetos evidentemente que se han llevado, lo otro se han mezclado, lo que estaba en superficie puede estar mezclado con lo de abajo, de manera que imposibilita el trabajo posterior de los arqueólogos y la posibilidad de reconstruir la historia. Más allá de que roban, destruyen y destruyen objetos, destruyen el yacimiento e imposibilitan después la realización de un trabajo científico. Además, el trabajo científico después se documenta, es una memoria que otros investigadores podrán volver sobre ella. Se hace fotografías, se hace dibujo, y a la mejor cosa que pasan inadvertida al primer arqueólogo, se pueden reestudiar después. Pero lo que destroza un topero haciendo un agujero como esto, eso ya es insalvable. Eso ya no lo podremos volver a recuperar. Entonces, seguíamos la exposición en esta sala y diferenciábamos por tierra, mar, no por aire, pero por tierra y por mar, el expolio. Entonces, vamos a ver cuánto nos podemos acercar hasta... Bueno, en el cartel, en primer lugar, hablábamos de los objetos que más habituales, los expolios de lo clandestino en tierra.
Tenemos una foto, por eso me quería acercar. Esto es la Almoloya, ¿eh? Que cuando el equipo de la Universidad de Barcelona fue para hacer una excavación intensiva del yacimiento, quitaron todas las matas y tal, el monte no es muy grande, y se encontraron 100 agujeros, toperas de clandestinos. Además, en vez de estar en la parte de arriba, que había más tierra, suelen hacerlo en la ladera para tener menos trabajo, les cueste menos llegar hasta los objetos que querían robar. Imaginaros cómo después intenta reconstruir la historia si lo que tiene es un campo de minas lleno de agujeros hecho por estos aficionados. Vamos a ver, lo que me llego a acercar. Espera, poco, no deje, a ver, lo máximo, para que veáis algunos de los objetos que formaban parte de la excavación y de diferentes polios terrestres. Entonces teníamos desde pesas, juegos de pesas enteros para medir, teníamos objetos metálicos, a ver, cuchillos, votivos. En algunas de estas cosas que entregaron habían machacado algunos yacimientos sistemáticamente. Almaciles, que está por la parte de la frontera entre Murcia y Granada, cerca de Puebla de Don Fadrique, Bolbás, Recuesto, son yacimientos donde se dedicaron a fondo porque encontramos cantidad de objetos. Fijaros, vasos enteros, no están reconstruidos, están enteros. ¿Por qué? Ya vamos viendo alguna cosa interesante. Saben perfectamente dónde van. Van donde están, donde tienen objetos enteros, metálicos, porque van con el detector y es donde pita. ¿Y dónde están los objetos enteros? ¿En las ciudades o en los cementerios? Pues en las ciudades no, porque normalmente las ciudades cuando dejan de usarse se destruyen o se abandonan y los arqueólogos lo que encontramos son las ruinas y los basureros de esa ciudad, con lo cual ahí suele haber pocos objetos enteros. En cambio, las tumbas, el cementerio, hacían un agujero en el suelo con sarcófago, con pito con laja de piedra, con cista, diferentes formas de hacer tu fosa, y dentro, junto a los restos del difunto, que depende del momento, será inhumados o en otros momentos será incinerados, ¿no? Pero independientemente de la tecnología, lo que es muy común es que tenga un ajuar, una serie de objetos que se ponen junto al difunto. Se depositan dentro del nicho, de la fosa, se llena de tierra, se tapa y ya está. Con lo cual los objetos se ponen enteros y si no se han expoliado, el primero que llega se lo encuentra enteros. Que puede haber sufrido, por ejemplo, el metal por el tiempo, sí, pero el objeto se lo encuentran enteros. Por eso van a por la necrópolis. Voy a ver, intentar si nos acercamos. En la visita virtual no es donde mejor se ve, pero es aquí en medio. Era también la foto que había al inicio. En uno de estos decomisos que hicimos, decomisamos un bote lleno de objetos metálicos. Y ahí, pero lo curioso ahí en ese bote, curioso se da en muchas ocasiones, es que había desde una moneda de francos, todo enrobinada, una campanilla, una fíbula ibérica, monedas de época moderna del siglo XVII y XVIII. Había de todo, cosas con valor arqueológico y cosas con ningún valor. ¿Y por qué esto? Porque en realidad el expoliador, el topero, no es un especialista en arqueología en muchas ocasiones. Es un señor que se coge el detector y se va a ganarse unas perras al campo, expoliando y destrozando yacimientos. Y que luego lo vende a unos intermediarios. Esto es como el camello que está vendiendo en la calle y los grandes traficantes que hay detrás. El expoliador es el que está el día al sol picando y los otros son los que están detrás. Y lo compran al peso. Con lo cual, el expoliador recoge
todo el metal que pilla, porque cuanto más coja, más dinero va a cobrar. Y no se fija si es antiguo, moderno, si vale más. Y el que lo compra al peso, lo bueno por lo malo. Porque una cosa, si sale una fíbula, ha ganado dinero porque vale más de lo que le ha pagado por todo el botín, pero otra cosa no vale, entonces va al peso. Entonces no encontramos bolsas y cajas llenas de chatarra. Porque lo bueno es que normalmente el receptador tira la chatarra y se queda solo con lo bueno, evidentemente. Pero en este caso lo pillamos antes de que hubiera llegado al receptador o antes de que lo hubieran separado. Con lo cual es una prueba palpable de que no es un coleccionista que entiende. Esto es un expoliador que ha cogido de todo. Entonces echamos el bote ahí en la vitrina, como en un círculo, para que se viera que había de todo y que algunas cosas no valían absolutamente nada, eran de antes de ayer. Pero se coge porque forma parte de lo que pueden vender. Fósiles, dientes de tiburón, estos son pinzas de depilar, fíbulas, ahí de aquí vemos bien las fíbulas, habían botones, muchos elementos, como veis, metálicos. Bueno, eso es por tierra, pero también existe el expolio marino. Y es expolio igualmente. Eso que se mete uno y saca una ánfora del mar, es expolio. Y es expolio porque pasa lo mismo. Destroza el contexto arqueológico y nos impide después investigar. Pensar una cosa, si encontramos un barco hundido con todo el cargamento, podemos saber muchas cosas. Porque un cargamento es que sale de un puerto, se llena el barco de ánforas de vino, por ejemplo, y va a otro sitio a descargar. Pero normalmente no es que salga de un puerto y vaya a otro directamente, sino que va haciendo escalas, va parando por algunos sitios. Normalmente la singladura, alguna que otra ánfora se rompe. Cuando para en una escala, rellenan el hueco con otras ánforas, que serán también de vino o de otro producto, el que corresponda a la escala. Y al final el barco es hundido, no ha llegado a su puerto, pero igual está cerca. Si tenemos el barco entero, podemos saber qué llevaba el barco, de dónde salió, dónde paró, cuánto repostó donde paró. Incluso podemos intentar saber a dónde iba, por dónde apareció. Si se encontró en la bocana de un puerto y se hundió ahí, es que estaba intentando llegar al puerto y le pilló una tormenta y ahí se hundió. Si tenemos el cargamento entero, podemos hacer estadística, podemos sacar la vajilla, si encontramos platos y vasos y vemos la proporción, igual que se vendían por juegos. Pero claro, si han llegado entre los expoliadores y han empezado a llevarse ánfora y cacharro, ya no podemos hacer estadística. Ya no sabemos en qué puerto paró. Ya perdemos muchísima información por esta labor de los expoliadores que con su gusto por sacarse unas perrillas, pues no han fastidiado la documentación científica para todos y en el futuro. Bueno, junto a este cartel que hablaba del expolio subacuático, como estoy contando, teníamos algunas ánforas. Se distingue el expolio subacuático en la ánfora porque en muchas ocasiones llevan todavía los caracolillos de haber estado mucho tiempo debajo del mar. Entonces, fijaros, aquí tenemos, a ver, voy a poner ahí, tenemos ánforas, son 4 ánforas, pero tenemos desde una ánfora fenicia, la púnico-lusitana, de las antiguas, pueden ser de un siglo IV, V antes de Cristo, la ánfora norteafricana tipo Mañá, tercero, segundo antes de Cristo, la ánfora binaria itálicas del siglo II, I antes de Cristo, o incluso, me voy abajo, esta ánfora redondita, que son las típicas del aceite de Andalucía, el aceite bético, son las del 20 de los siglos II, III después de Cristo. ¿Qué significa esto? El envase estaba informando ya del contenido. Podemos saber qué llevaban solo por la forma del ánfora, por la pasta, por la forma, todo esto lo tenemos. Si tenemos contexto completo, podemos saber más. Si no han expoliado, perdemos mucha información. No solamente encontramos ánfora,
podemos encontrar cosas como esta o como esta. Son dos historias bonitas. Esto es un cepo de ancla. La ancla sabéis lo que son, ¿no? Esa pieza que se utiliza cuando un barco quiere fondear y que no se lo lleve las corrientes, echa el ancla se engancha en las piedras del fondo marino y ahí se queda más o menos sujeto. En el caso de la antigüedad eran anclas muy grandes, porque más que de hobby decir, ahora fondeo aquí y luego sigo paseando, la levanto y sigo, eran de emergencia. Si no he llegado al puerto y me pilla la tormenta, mi última esperanza es lanzar el ancla, que se enganche al fondo y que aguante la tempestad. O sea, que era muy grande. Pero en realidad las anclas eran en parte hechas en madera y en parte en metal. La forma de un ancla, si más o menos la tenéis en mente, ¿no? Es como una T y luego abajo los dientes, que son lo que se engancha. Que, evidentemente, de las anclas, la madera se pierde, con lo cual a nosotros nos llegan solamente los elementos metálicos. ¿Qué había de metálico en una ancla? Bueno, lógico. Las uñas de abajo, que es lo que tiene que engancharse en la roca, ¿eh? Y luego un elemento que está, la T, la parte de arriba del ancla, que sirve para cuando el ancla cae, no se quede en vertical, sino caiga en horizontal por contrapeso y enroque mejor. Eso se llama el cepo. Pues esto que veis aquí, voy a hacer un poco la perfección, es solamente una pequeña parte del ancla, el cepo de un ancla. Faltaría toda parte metálica y las puntas. La parte metálica, la parte de madera y las puntas, que es lo más grande del ancla, pero que evidentemente no se ha conservado. Y luego tenemos esto de aquí, esta pieza, que pesa 30 kilos, es un lingote de plomo. Es como exportaban el plomo de la sierra minera de la Unión Cartagena. Sabéis que es una sierra argentífera donde se produce mucho mineral de plomo y de plata y él se funde en las fundiciones que habría en Cartagonova y se exportaba a Roma, porque tenemos noticias que me iba a Roma y se distribuía. Se fundía en estas piezas lingotes, se denominan también galápagos, y suelen llevar en muchos casos la marca del fabricante, que un poco da fe de que eso pesa esos 30 kilos que está establecido. Esa es una pieza. Pues hemos encontrado barcos llenos de lingotes de estos, barcos hundidos llenos de estos lingotes que viva de la Sierra de Cartagena, porque los fabricantes hemos podido reconocer y son un número determinado de fabricantes y familias conocidas, y entonces hemos encontrado barcos enteros de lingotes. Bueno, en este caso, ¿cómo recuperamos? Voy a contar la historia, ¿cómo recuperamos esta pieza? Pues de una manera muy curiosa. Un señor tenía algunas ánforas de esta y el lingote en su casa, en su chalet, en la costa cerca de Cabo de Palos. Y bueno, no es que la policía, la Guardia Civil vaya de casa en casa decomisando ánforas, pero es que el buen hombre tuvo la genial idea de poner en alquiler ese chalet y ponerlo en alquiloapartamento.com o algo parecido y poner fotos de su casa muy bonita para alquilarla. Fotos en donde aparecían las ánforas y el lingote encima del aparador. Claro, alguien entró en la página curioseando, vio eso y, bueno, denunció como buen ciudadano a la Guardia Civil que este señor tenía ánfora y tal. Se personó la Guardia Civil y pues se le decomisó aquellos elementos porque no pudo demostrar que pintaba en su aparador este lingote de plomo, un galápago romano, que nunca jamás se ha vuelto a hacer lingote tan grande y menos de plomo. Así recuperamos y bueno, esta pieza ya ha sido adjudicada al Museo Arqueológico definitivamente. Otras están en juicio. Bueno, pues el siguiente tema que me interesa mucho es el tema de los detectores. Nosotros lo llamábamos, voy a ver si el cartel lo poníamos, los toperos inteligentes, nueva herramienta de los expoliadores. Claro, esto de los expoliadores ya vemos que era muy malo. A ver, voy a intentar irme un poquillo para atrás. Para atrás para ver. Lo voy a dejar un poco. Espero que me sigáis bien. Bueno,
Bueno, esto de los expoliadores ya hemos dicho que era muy destructivo y tal, pero dentro de lo destructivo se tenían que ir a buscar el yacimiento. Llegar al yacimiento, empezar a hacer agujeros más o menos a voleo, donde pensaban que estaría el objeto. O sea, que tenían que sudar lo suyo para despoliar y arrasar yacimiento. Pero claro, desde que aparecen los detectores de metales, pues puede ir paseando tranquilamente con esta especie de aspiradores, ¿eh? Y cuando hace bip, 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 significa que hay metal ahí debajo. Con lo cual, no tienen que picar tanto. Con lo cual pueden en una mañana o en un día hacer muchísimo más agujeros que antes. Son mucho más destructivos y, por tanto, mucho más peligrosos, porque van sobre seguro. ¿Mm? Entonces, esto es de lo más problemático. Entonces, aprovechan una especie de alegalidad. No está permitido, en absoluto está penado ir con detector a un yacimiento. Dentro de un yacimiento arqueológico está prohibido. Si te cogen, la Guardia Civil o tal, o cualquier particular te puede denunciar, te decomisan el detector, te decomisan todo lo que tenga arqueológico y te arriesgas a una fuerte multa. Pero no está prohibido usarlo en una playa o usarlo por ahí. La verdad es que, pongamos como no pongamos, éticamente nunca es muy ético. O sea, irte a una playa a buscar el pendiente que se le perdió, ¿eh?, al vecino, para quedártelo tú, pasar por la esto para ir a encontrar lo que perdió otra persona esa misma mañana, hombre, como muy ético no es. Esto es como el pirata, ¿no? Todo lo que me encuentre por ahí perdido es para mí. Vamos a ver. Lo normal, si te encuentras algo de valor, es que lo entregues en objeto perdido y que intente que vuelva a su poseedor legal. No que vaya, y no que vayas con un aparato justo para quedarte. Bueno, poco ético, pero a legal es. Pero en un yacimiento, no. Los yacimientos están protegidos y ahí no se puede pasar nunca detector. Y si tú estás en un sitio y te empieza a pitar y ves que hay estructura y hay cerámica y hay material arqueológico, no hay desconocimiento que valga. Estás expoliando. Esto no ha complicado mucho la vida a los detectores y, por tanto, es muy importante que entre todos nos concienciemos que hay que evitarlo, porque si no, la destrucción es muy grande. Yo en esto me gusta poner el ejemplo y decir que esto es como capitán acá, el capitán del Moby Dick, ¿no? Y los grandes balleneros. Cuando, en este caso, los toperos iban con el pico y la pala, podían hacer mucho daño, o algún daño, pero ahora, con los detectores, son como los grandes balleneros. Pueden llegar al yacimiento y no dejar, de comillas, una ballena viva, ¿no? En este caso, no dejar un resto arqueológico, no dejar una tumba intacta. Por tanto, es muy peligroso el uso de los detectores. Bueno, seguimos adelante. Esta vitrina va un poco en esta línea, que es, ¿qué encontramos mayoritariamente en estos clandestinos? Pues encontramos objeto entero típicos de tumbas en aquellas culturas que entierran con ajuares lujosos, ibéricos, argáricos, iberorromano, ibérico, y muchos objetos metálicos, armas, fíbulas. ¿Por qué? Porque van a los cementerios, como decíamos al principio, y van justo, justo a donde están los restos más lujosos para ellos. Está claro quién es el enemigo y está claro cuál es el peligro. Bueno, pero seguimos adelante. Hasta ahora hemos estado llorando los problemas, pasamos a la sala 3. El Estado contraataca. No había que quedarse con los brazos cruzados y en los últimos años, sobre todo, ha habido una concienciación general, también de la administración, de la justicia, la administración cultural, evidentemente, el Estado y los cuerpos de seguridad del Estado. Y entonces, lo que antes podía ser que si de vez en cuando pillaban a alguien con una ánfora o por casualidad que iban a un sitio buscando televisores robados y se encontraban que aparte de los televisores
había resto arqueológico y lo decomisaban y tal, ahora se ha convertido en unas campañas organizadas que sistemáticamente van persiguiendo a estos clandestinos. Y uno va confesando y acusando a otro, y de esa manera van cayendo una a una las redes. ¿eh? La lucha contra el expolio y el tráfico ilegal se está haciendo algo sistemático. Eso es lo que ha permitido que avancemos así en poco tiempo bastante. Voy a ir avanzando porque quiero que enseñaros esto. Esto es dando el alto al expolio. A ver que me coloque. Vamos a ver, ahí me voy moviendo, que todo esto es un arte, ¿eh? Esto de moverte virtualmente por la sala, como si estuviera. A ver, ya estoy aquí. Vale. Bueno, pues aquí nos centramos en el otro cartel, hablábamos en general, tal, y aquí hablamos de Murcia, donde en los últimos años han habido más de una veintena de intervenciones. A ver, que me voy, me quería acercar, vuelvo, para enseñaros el plano de la región, a ver si lo podemos ver, donde aparecen los puntos, en buena parte de los municipios ha habido operaciones en las que hemos recuperado a veces conjuntos muy amplios de bienes patrimoniales. ¿De acuerdo? Pero bueno, hasta ahora hemos hablado solamente un poco de los expoliadores, de estos toperos, que lo tienen los materiales sucios, que los venden y tal, pero luego tenemos otra parte, que son los coleccionistas, lo que lo tienen, estos son los que compran, limpian los objetos, lo tienen en casa, muchas veces monedas, que es lo que más les gusta, lo tienen solos para sus ojos, lo tienen solamente para disfrutarlo ellos. Esos bienes culturales son de todos, con lo cual es ilegal esas colecciones. Solamente es legal el coleccionismo si se compra por los cauces legales, que significa que son piezas que están demostradas que estaban antes de que se aplicó la ley. Como son anteriores a la ley, no se puede perseguir, aunque siempre decimos que lo lógico es que estén a los ojos de todos los museos. Bueno, ahí tenemos armamento, tenemos farcata, cuchillo, hachas, grandes, que son los proyectiles de las ondas. Entonces, el coleccionismo es muy peligroso, porque claro, aquí hay dinero. Llamémosle el pobre desgraciado que va a picar el expoliador, poco haría si no tuviera después unas redes de gente que le comprara. A ver si me coloco delante de esta vitrina. Estas vitrinas que son interesantes, ¿no? Son dos vitrinas pequeñitas. Bueno, ahí vemos, son cerámica ibérica, que está en primero, es de Macalón, un yacimiento de la zona de Albacete, una pieza espléndida. Y sobre todo quiero mostraros la otra, aquí vamos a verla de aquí de lado, porque tiene una historia muy interesante, y es donde ya no hay duda lo que es coleccionismo y delito. Esta pieza que estáis viendo, ahí en la vitrina, se ve un poquito mal porque estamos viendo de lado, pero bueno, esa pieza apareció en casa de uno de estos supuestos delincuentes, porque todavía no ha salido el juicio, pero en concreto esta pieza había sido robado de un almacén del Museo Arqueológico de Caravaca, teníamos la foto y todo, fueron robados, parte de lo que se robó se recuperó y de pronto apareció en la casa de este señor, junto con miles de piezas más. Hombre, muy inocente este hombre no era. Tenía objetos robados, no expoliados, no sabemos de dónde, robado del almacén del Museo Arqueológico de Caravaca. O sea, esto es un coleccionista o un receptador que está usando redes criminales, porque quien roba el almacén y rompe el candado y entra en él y tal, eso ya no es un señor que va andando por los campos y se encuentra algo, una moneda antigua. Estamos hablando de delito mayor. Bueno, pues esta pieza es un ejemplo. Entonces, después en el juicio, no sé, el hombre irá diciendo que era inocente y que no sabía nada. Bueno, pues la pieza que tenía está. Más problema que tenemos con todo esto del coleccionismo y la compra, claro, te puede encontrar, pues, voy a acercarme a esta vitrina, piezas egipcias.
A ver, bueno, ahí la estáis viendo, esa figurilla egipcia. O esta otra que es una jarra grecobactriana. Claro, esto no es de aquí, de la región. Esto lo han tenido que comprar fuera por verdadero, falso, mercado de antigüedades. Es muy difícil de determinar. Pero claro, si es difícil determinar con las piezas expoliadas aquí, si ya tenemos un mare magnum comprando y vendiendo por todo el mundo, pues ya para qué vámonos, ya no te puede creer nada. Esa pieza egipcia encontrada aquí sería una prueba del comercio mediterráneo en el mundo ibérico y colonial. Magnífico. Que una jarra greco-bactriana, para que os hagáis una idea, el imperio greco-bactriano estaba casi por el Kazajistán, por la parte entre Irán y la República Socialista Soviética, heredero del imperio Alejandro Magno, y son una pieza ahí con unas figuras de animales en la salsa, otro en relieve y tal. Claro, si esto apareciera aquí, sería posiblemente la primera pieza greco-bactriana encontrada en un yacimiento de España y de partes del Mediterráneo occidental. ¿Mm? Pero como no sabemos cómo ha llegado, porque normalmente no ponen ni cómo ni cuándo, pues llegaría por el comercio. Este encontramos hasta quien se lo vendió. ¿Mm? Pero lo más curioso, para terminar toda la historia, es que después que le clavaron 600 euros por esa pieza, la pieza no es buena, es falsa, es una réplica. O sea que engañaron al coleccionista en este caso. Bueno, se nos queda menos dolor de corazón al saber que era una réplica y no una pieza original, por tanto ya no tenemos que cuestionarnos si había comercio entre el imperio greco-bactriano y la península ibérica, y el cierto regocijo de que también de vez en cuando engañaban a los estafadores, ¿eh? y no todo eran beneficios. Bueno, pues todo el tema del tráfico ilegal es muy perjudicial y hay que luchar contra él. Y terminamos esta sala con otra vitrina que da, con otra panel que no quiero obviar, que os quiero contar, que es el tema de Internet. Claro, si esto era complicado, ahora con Internet ya sí que se nos complica mucho más, porque en Internet todo se compra, todo se vende y en cualquier lugar del mundo. Con lo cual se convirtió en el lugar perfecto. A ver si consigo llegar a colocarme delante del cartel. Uy, ¿cómo cuesta? Bueno. Internet de aliado de los expoliadores a su tumba. Pues Internet pues, se convirtió en el lugar preferido para trapichear y vender estos objetos ilegales. Y le complicaba mucho la vida. Pero no todo es bueno para ello. Resulta que los cuerpos de seguridad del Estado también han creado unidades que van escudillando por Internet y cuando descubren operaciones sospechosas, pues interviene y muchos de los decomisos que hemos encontrado han sido fruto de la indagación de por Internet. Y han caído redes y redes por Internet. Cae uno en Valencia, pero por orden del juez intercepta sus correos y entonces sabemos que había vendido a La Coruña, a Sevilla, a Murcia, y la Guardia Civil de Murcia se dirige al señor de Murcia que había comprado objetos ilegales y encuentran no solo la moneda que había comprado, sino un montón más de objetos que tenía el señor y que no puede justificar. Con lo cual, está siendo un poco también la tumba Internet porque está siendo un arma para luchar contra los exponentes. Bueno, pues también interesante, no todo tiene que ser malo. Pero bueno, seguimos adelante con nuestro valle de lágrimas con Internet y vamos a pasar a la siguiente sala. Con Internet y con el expolio. Vamos a pasar a la sala 4 para explicaros. Vamos a ver, todavía estoy en la 3. Me voy al techo. Vamos bajando. Vamos abajo. Okay. Ahí tenemos alguna pieza egipcia en la vitrina esta. Tenemos. Bueno, vamos a situarnos aquí, esta sala. Voy a colocarme la primera de las vitrinas y de los. Aparte de todo lo que hemos visto, que han
expoliado, que han traficado. Evidentemente no lo he dicho, pero podéis suponer que todo este negocio de tráfico ilegal no paga IVA, no paga impuestos, eso que todo el mundo contribuimos, esto, bueno, como los influencers en Andorra, ¿no? O sea, todo esto es mercado negro y lo que está. Pero aparte de todos estos problemas, claro, esta labor de esta gente nos dan muchísimo problema a la hora de investigar y sacar información. Le hemos llamado las piezas amnésicas. Claro, esta pieza que no ponen de dónde son, es como si fueran amnésicas, como si hubieran perdido la memoria. Ya no nos pueden contar su historia. Aquí cogimos una pieza modelo y rellenamos la ficha que hubiéramos tenido si lo hubiéramos encontrado en una excavación. Y abajo, la misma pieza, quitamos aquella cosa que no podemos saber si no es de una excavación, y veis la diferencia entre la ficha de arriba y la de abajo. Al final solamente podemos decir que es, describirlo y medirlo. Pero todo el contexto histórico, incluso muchas veces si es bueno o malo, lo perdemos si no sabemos datos sobre su procedencia. Y piezas, a ver todo lo que me puedo acercar, que me voy. A ver si llego, poco, tranquilos. Es que la vitrina esa tiene objetos de joyería, de oro y tal. Voy a intentar acercarme para que lo veáis. Bueno, estoy llegando. Ahí, mirad ahí. Ahí nos vamos colocando. Una vitrina. Vamos a acercarnos a esta primero. Bueno, monedas, fíbulas. Tenía algunas piezas que son las monedas, pero todavía en tira antes de cortar. Monedas de oro. Todos de estos decomisos. Pero es que aquí, a ver si consigo llegar, que lo veamos bien. Bueno, vale, se me va. Joyas, elementos de joyería, de oro, a veces algunos únicos, a veces en algunos sabemos de dónde son, ídolo prehistórico, bueno, se va. De hebilla de cinturón, decorada, objeto precioso, vamos a ver, aquí decimos un poco los arqueólogos, que encontrar en una excavación, con medios científicos. Algunos de estos objetos, esa noche los celebrábamos con champán todo el equipo de excavación. Y aquí lo tenemos, cientos de ellos, y no podemos aprovecharlo. Pero ya lo he cortado. Bueno, pero a veces tenemos un poco de suerte dentro de lo que cabe. Y resulta que algunas piezas amnésicas hemos podido recuperarle un poco la memoria. ¿Qué ocurre? A inicios de los años 80, cuando se escribían algunos libros y artículos, algunos investigadores recurrieron a algunos de estos coleccionistas para que le enseñaran las piezas que tenían, porque claro, tenían más piezas los coleccionistas que los museos. Y entonces publicaron en sus libros algunas de estas piezas. Esas piezas después estaban desaparecidas. Teníamos el dibujo, el libro del año 80, del año 82, pero estaban como perdidas. Por ejemplo, esta de aquí, este tipo de vaso. Este vaso ibérico es único en el mundo. Y solamente se conocía porque estaba publicado por el profesor Pedro Lillo en su tesis doctoral en el año 1980 y en el libro que sacó en continuación en 1981. Pero como no teníamos ni una foto, solo un dibujo, y era una pieza tan rara porque es única, casi ni nadie se la creía. Decía, lo dibujó Pedro, pero dudo yo cómo era esto, a ver si la escala... Bueno, no aparecía ni en la tipología ni nada. Bueno, hemos recuperado la colección, hemos recuperado la pieza, la podremos volver a estudiar, podremos confirmar si es único, si no, la pasta, dónde puede ser. Podremos reconstruir la historia gracias a que hemos recuperado estas piezas. Además, estaba todavía en posesión de los herederos del señor que le enseñó a Pedro Lillo, se la dejó ver. Bueno, en este plano, para que hagáis una idea, hemos marcado todos los municipios de la región en rojo, todos los municipios de la región donde hemos encontrado
de los que hemos encontrado materiales en estos decomisos y estas entregas. Si os dais cuenta, a excepción un poco del Valle de Ricote, Jumilla, Fuente Álamo, Los Alcázares y Puerto Lumbrera, y que era Vanilla o Tomera, hay uno pequeñico, Beniel, salvo eso, lo demás está todo en rojo. O sea, tenemos materiales. Cuidado, los materiales arqueológicos no vienen solo al Museo Arqueológico de Murcia. Normalmente los de Jumilla van al Museo de Jumilla, los de Cieza al de Cieza. O sea que estos son solamente lo que han venido en los últimos años al Museo de Murcia. O sea, prácticamente de la gran mayoría. Si contamos de lo que quedan por salir, Fuente Álamo tiene poca arqueología conocida de momento y Jumilla va a Jumilla. Con lo cual, si quitamos estos dos, que son los más grandes, el resto son bastante pequeños, son municipios pequeños. Tenemos materiales de toda la región. Más historia que vamos a contar. Esto es lo que os decía, indagando en la huella del delito. Muchas veces se dice que los arqueólogos somos los detectives de la historia, ¿no? Porque vamos sacando información de los vestigios del pasado. Pues ahora nos toca sacar información de los vestigios del delito. Comparando los dibujos de estas publicaciones antiguas con las piezas que recuperamos, volver a recuperar la historia y las piezas para volver a seguir estudiándola. En algún caso, como esta vitrina, que es de Volvás, voy a intentar situarme a ver si la podemos ver bien. Todo eran objetos, habían grandes y tal, pero mucho era objeto metálico, había anillos de oro, fíbulas, bueno, de todo. Bueno, el señor que tenía la colección, su heredero, la terminaron entregando. Para excavar a gusto, aquí en Cieza, se compró los terrenos donde estaba la necrópolis. Así tranquilamente podía pasearse por sus campos y topear a gusto. Claro, con eso nos encontramos. Muchas de estas piezas, de esta vitrina, la pudo ver el profesor Pedro Lillo y la publicó en el año 81, como he dicho. Pero no la teníamos las piezas, ni siquiera fotos, solamente el dibujo del año 81. Ahora lo volvemos a poner en manos de la investigación para que se pueda saber más sobre ello. ¿Qué más podemos contar? Pues otro problema que se nos da, la restauración imaginaria. Estos señores, coleccionistas y demás, incluso un topero, pues se dedican también a pegar y a restaurar, entre comillas, las piezas. Claro, el Ece Homo no está solo. ¿Qué pasa? Que estos no son profesionales. Estos te pueden dejar la pieza así a medio acabar. Ay, perdonad, tengo que volver para atrás. Me he ido por la ventana que es muy peligrosa. Vale, ya estoy llegando de nuevo. A ver. Que giro. Vale. Te lo pueden dejar. Voy a llevar mucho cuidado, no me acerco más para no irme por la ventana a la sala de atrás. Pueden dejarla medio terminar. Pueden dejar hecho una cosa increíble como esta, torcido el vaso, mal pegado. A veces llegan incluso a inventarse partes. La boca, esto se lo han inventado, la asa también. A veces llegan incluso a coger dos piezas, la liman y tal, y la convierten en una. Claro, esto está todo para desmontarlo y ver qué hay de bueno, qué hay de falso. O sea, que tampoco no podemos creer las piezas que aparecen así enteras y están pegadas, están restituidas, dan muchas dudas porque a veces se la han inventado. No cumplen ninguna de las condiciones, son falso histórico, son irreconocibles, le meten unos barnices que destrozan después la pintura y que no se pueden quitar. Bueno, cuídate de los aficionados, porque crean más destrozo de lo que es. Bueno, pues seguimos en este valle de lágrimas. Más problemas. ¿Verdadero o falso? Original, copia y reproducción. Hemos dicho que hay piezas que son originales y piezas que son réplicas. No vale, todo esto estaría. A ver, oye, cuidado. Espérate, que me he ido a no sé dónde. Un momento. Que. A ver, esto. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Perdonad.
Bueno, la cosa podría estar bien si se dignaran a decir esto es una copia, esto es un original, pero no. Pero es que aparte muchas veces, vamos a ver, aparece mezclado, o sea, en la misma estantería te encuentras al lado de una pieza buena original, te encuentras una copia, una falsificación. Copias, réplicas, souvenir y falsificaciones pura y dura que intentan engañar. Claro, esto sí que es un problemón, porque nos costaría mucho dinero hacer analítica para demostrar si son realmente buenas o falsas. Ahí tenemos el caso de esta pieza fantástica. Una ánfora panatenaica, griega, espléndida. Bueno, para empezar a encontrar esto en la península ibérica es muy difícil. Fijaros, qué pieza maravillosa si fuera buena. Aparentemente, en principio, es falso. Una réplica, pero, claro, en ningún sitio lo ponía. Todas estas piezas de la vitrina pensamos que son falsas. Algunas sí están bastante claras, analizando la decoración en las pastas. Esta espada así tan perfecta es falsa. Este vaso en forma de pie, a ver si lo puedo enfocar por este lado para que lo veáis. A ver, este vaso en forma de pie. No porque no existan, existen y son comunes los vasos de pie, pero en este caso este parece falso. Incluso esta figura, esta tanagra, muy inusual en nuestras costas, pero que en otros sitios sí aparecen, que fijaros, es una pieza hecha a molde, figurada, con dioses, con pareja. Si es falsa, la han hecho con molde, muy bien hecho, muy parecida a la original. Después de hacerla, la han roto a trozos para disimular. Después han pegado los trozos. Se han dejado algún trozo sin pegar, roto, para que parezcan verdaderas. Hombre, se han tomado una molestia para engañarnos de tres pares. O sea claro, y después hacer analítica a esto supondría un dinero que no podemos gastarnos cuando hay miles de piezas como esta. Vamos a seguir viendo, a ver, aquí más piezas de coleccionista. Claro, aquí nos planteamos, le hemos llamado a esta sala la tenue línea del delito, porque aquí lo que nos planteamos es, vale, hemos hablado de los clandestinos, son delincuentes. Hemos hablado de la red organizada de tráfico ilegal, son delincuentes. Y llegamos al coleccionista que tiene alguna cosita, que ha coleccionado monedas, que tiene algún objeto metálico, algún colgantico. Ya me he ido. Bueno, ¿estos son delincuentes? Hombre, no son delincuentes en el sentido quizá más estricto que pudiéramos ver, pero, bueno, tranquilidad. Vamos a ir a la vitrina. Bueno, llego. Vale. Bueno, pero claro, estos coleccionistas te encuentras. Este casco magnífico, lo estoy viendo. Vamos a ver si me coloco por aquí. Bueno, voy a acercarme todo lo posible para que lo veáis. Es espléndido, es un casco montefrontino, pues de lo mejor he conservado en España. Uy, qué escurridizo que es. Bueno, según la noticia, apareció completamente chafado. Lo han retocado, lo han revisado, lo han dejado perfecto. Tan perfecto que tenemos muchas dudas que realmente eso sea verdad y no sea una falsificación. Claro, esto no va a costar un dinero de analítica para saber si ese casco es bueno o malo. Porque después tiene, aquí no lo vamos a ver, habría que acercarse más, toda una decoración incisa por el guardanuca y por los lados espléndida. Bueno, más problema que tenemos. Estos vasitos pequeños, ¿cuándo son souvenirs? ¿Cuándo son juguetes antiguos? ¿Cuándo son réplicas? Porque todos veis más o menos el mismo tamaño. Este parece bueno, este me extraña mucho que sea, este puede ser bueno, este tan pequeño parece que no, parece. Como veis, no es fácil. Pero vamos a seguir viendo cosas. Coleccionistas inocentes.
A ver si lo puedo ver, porque esto también es difícil, pero es interesante que lo veamos. A ver si lo puedo pillar. Venga. Bueno. Esto es una punta de flecha engarzada en un corgantico con un hilo de oro alrededor. Se han hecho un colgante con una punta de flecha y tal. Un elemento patrimonial es para hacerse un colgante y engarzarlo. Esto, vamos a ver esta colección inocente. Un señor que tenía en su casa, en la estantería, las monedas puestas ahí en marco. A ver si lo podemos ver bien, a ver. ¿Veis los cuadritos, con las monedas? Pegado con pegamento y medio a los marcos, con lo cual la cara de atrás de la moneda, el reverso, hecho polvo, ¿lo veis? Con lo cual, y aparte, el patrimonio es para ponerlo así, en plan trofeo de guerra, destruyendo, claro, estos son monedas, alguna buena, esto no, esto es de lo que daban en La Verdad o la Opinión un verano, una colección de ánfora. Aparte del gusto kitsch que tiene estos marquitos, ¿eh? ¿Realmente entendemos que esto es un buen uso del patrimonio? Aunque no sea un traficante, que sea alguien que lo compró en el rastro, que está mal. Si alguien compra, alguien vende. Y si alguien compra, alguien irá a topear para vender. ¿eh? Bueno, pues todo esto lo tenemos aquí. Y ya vamos a entrar en la última sala. Ya nos dejamos un poco los problemas y vamos a empezar un poco, digamos, a disfrutar de lo que hemos conseguido. Recuperar un patrimonio que por una cosa u otra se nos había perdido. Piezas como esta urna. Esta urna tiene 1,20 m de altura, conservada íntegra. Vamos a seguir viendo poco a poco. Esta sala era todo de tesoros. Vamos a acercarnos con cuidadico para no que la ventana no nos lleve, pero vamos a intentar acercarnos, mirar figuras de bronce, mercurios, un espejo. ¿Lo ves? Ya me he ido. Un segundo. Que vuelva. Que vuelva si puedo volver. A ver. ¿Esto qué es? Un segundo. Que recupero la... Vale, ya estoy. Ya he vuelto. Con esto. Volver a la sala. Vamos a las 6. Y disfrutemos un poco con la pieza. Vale, ya estoy las 6. Vamos a ver la joyería. Cucharones. Un especialista decía que es estilo alejandrino y hay 2 o 3 en el mundo. A ver si podemos llegar hasta... Pues se me va. Un espejo espléndido decorado, una pieza de bronce, pues única, de lo mejor conservado que hemos visto. Bocado de caballo, esculturas, fíbulas. Vamos a ver, voy a ver si consigo pasar al otro lado. Voy a volver a la joyería. Y aquí, anillos. A ver si puedo acercarme más, sin pasarme, y te vas, en el momento en el que la vitina ventana tiene eso, que como son transparentes te vas al otro lado. Bueno, a ver si puedo recuperar. Vamos. Vas andando por la exposición, pero tiene sus dificultades. Por eso quiero que volvamos a la presencialidad de los museos, que siempre será mejor. Mirad, todo esto son anillos de oro. En el museo no tenemos anillos de oro romano. Y ahora de pronto toda esta colección. Ahora tendremos que cambiar mucha vitrina para situarnos. La cerámica ibérica, que se le hemos visto antes los platos, está por el otro lado. Un pito y argárico entero. Molinos romanos. Una colección de cerámica griega, vamos a colocarlo ahí delante. Mirad qué colección de cerámica griega. No tenemos seguridad de que sea toda buena, alguna puede ser copia,
dudamos mucho de estas crateritas, pero las otras sí parecen buenas, algunas piezas. No me puedo acercar mucho más, ¿no? Pero bueno, unos ajuares, como no tenemos en el museo. Si nos vamos a Argárico, pues mira, toda la colección. Copas, que hay muy pocas, vasos lenticulares, nosotros tenemos dos, para que os hagáis una idea de, y tenemos muchísimas piezas argáricas, pues son los dos, estas que tienen forma de lenteja o de ovni, ¿eh? Los típicos vasos carenados, las tulipas, los pendientes que son como unas pilares. Bueno, en el fondo, dos ideas importantes. Todas estas piezas dejan de estar, como antes veíamos, a los ojos de unos pocos, para que estén a los ojos de todos. ¿Eh? Y luego, una segunda cosa importante. Cuanto más piezas retiremos del mercado y de la circulación, más piezas habremos salvado y menos mercado habrá. Si no hay oferta, no iremos poco a poco acabando con el mercado y por tanto, pues acabando con esta lacra. Más piezas. Mirad, esta, por ejemplo, lucernas, una lucerna de bronce, a ver si me puedo acercar, ya veis, de doble pico, una pieza también espectacular, única, pero bueno, nada de esto teníamos en la región de Murcia hasta ahora, ¿eh? Es absolutamente espectacular. Romano, un vaso en alabastro, estos son hebillas de cinturón tardorromanas, vidrio, que es dificilísimo encontrar objetos de vidrio, mirad qué colección. Y esto es una selección, ¿eh? En esta exposición que estamos casi terminando, eran 1000 piezas de las 30.000 largas que tenemos. Vasos de paredes finas completos, ungüentarios. Muchos elementos son funerarios, siempre funerarios, por lo que hablábamos al principio. Una exposición grande de 1000 piezas, hemos hecho un catálogo muy, muy bonito, con muy buena fotografía de todos estos objetos. Elementos prehistóricos como ídolos, también cosas que no teníamos nunca, o algunos, estoy intentando acercarme a ello, no sé si podré. Mirad esta pieza, en que estoy ahí enfocando. Esto cuando salió, los periodistas llamaban Bob Esponja, ¿no? Se ven los ojos y tal, me recordaba a Bob Esponja. Son unos ídolos calcolíticos. Estos de aquí abajo en hueso, estos fueron publicados y también estaban perdidos. Y luego una colección, a ver, voy a intentar situar hacia el centro. No, ya me he ido. ¿Sabes? Esbotos ibéricos. Para que os hagáis una idea, el Museo de Murcia tiene una de las colecciones más importantes de botos de bronce ibéricos, porque los botos ibéricos de bronce se producen en la zona de Sierra Morena, de Peñaperro, y en el Santuario de la Luz, en Murcia. En nuestro museo tenemos unas 70 piezas de esbotos de bronce. Teníamos. Con la colección esta han llegado de golpe 300 esbotos ibéricos, la gran mayoría con toda seguridad. Vamos a intentar acercarme. Que lo podáis disfrutar al máximo. Hombres, algunos con su sexo muy marcado, jinetes, caballos, damas, orantes, una pequeña selección de los 70. Y ya terminando, la última vitrina, otra pieza a mí me encanta que llegó. Esta sí nos dijeron que venía de Verdolay. Claro, esto también cuando te dicen esto viene de un sitio, te lo tienes que creer. También te puede engañar el que te lo dice. Estamos hablando delincuente o de gente que a lo mejor no tiene tampoco muchas ganas de decir la verdad. Un pebetero ibérico, pues de los mejores que tenemos, comparable a algunos de los mejores, y en nuestro museo están algunos de los pebeteros ibéricos más bonitos del mundo, del mundo ibérico. Bueno, como habéis visto, todo este conjunto, estas 30.000 piezas, estas 1000, ahora están a los ojos de todos. Los especialistas investigadores ya están estudiándolo, investigando para
poder hacer ciencia sobre ello y vamos a poder reestudiar muchas cosas, cómo vestían los ibéricos, cómo era su armamento, a partir de estos elementos que hemos recuperado. Y que al publicarlo en esta visita virtual en el catálogo, ya lo podrán disfrutar todos los ciudadanos. Desde lo que lo vean público en general, porque son bonitos de ver, la joyería, los elementos completos, como los especialistas que van a obtener mucha información de ellos. Eso es lo que nos consuela de todas las penas que he contado antes. ¿Eh? Bueno, pues difundir esto, llevarlo y concienciarnos de que solamente entre todo, haciendo ver a las personas que tienen colecciones, que incluso mejor como afición sale al campo a coger cosas, que eso no es una gracia, sino es un destrozo para nuestro patrimonio. Y poco a poco, que en vez, qué chulo la ánfora, digamos, ¿cómo se te ocurre tener una ánfora en tu casa? Cuando cambie esa concienciación, entonces empezaremos a cambiar en este país y entonces sí podremos disfrutar plenamente de nuestro patrimonio. Paro aquí de hablar y si habéis sobrevivido, hacemos un poco de diálogo. Yo me voy a quedar en la visita virtual por si vuestras preguntas son sobre algo de ello, acercarme a ello. Vamos pidiendo la palabra o vais diciendo, abrir el micrófono, decir el nombre y hacéis la pregunta, ¿vale? Venga, adelante, Juan. ¿Juani había pedido? Juan no había pedido, va a preguntar ahora después, pero ahora mismo. Sí. A ver, cuando yo estaba tenía anotado aquí. A ver, ¿alguien alguna pregunta, alguna cosa? Habrá muchas y voy muy rápido, pero bueno, Sí. venga. Alguien que se anime. Buenas ¿José Luis? tardes, ¿se oye? Sí, un poquito ¿Sí? flojo, pero se te oye. Di, José Luis. Buenas tardes. Primero presentarme porque creo que soy el último en entrar a SAMER. Y es todo un placer. Bienvenido. Bueno, lo segundo, soy coleccionista numismático y estudioso. Estoy haciendo cursos por el CEPOAR. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, aquí tengo una factura, no sé si se puede apreciar bien, de Silicua Subasta desde hace un mes, en la cual lleva 16 piezas de Grecia por 11 euros, las compré. Aquí se puede ver. Bueno, lo demás mejor si lo ven. Bueno, como estoy en la presentación, yo no lo veo, pero bueno. Bueno, pues son facturas me hago la idea, por no salirme aquí de la... con su IVA, con su 21% de IVA correspondiente, la comisión de subasta, todo. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde provenían estas piezas? Sí. En el caso... Sí, estamos planteando hay algunas que está claro que están sin limpiar y están compradas en una casa de subasta. Claro, del coleccionismo legal. Entonces, para ser un coleccionista legal, las piezas tienen que estar legalizadas, o sea, ser una compra legal. Cuidado, que quien compra un objeto robado, aunque le hagan una factura, no significa que ese objeto esté legalizado. Pero si uno tiene de un establecimiento... Lo que hay que pedir cuando compra algo de esto es que te den justificante, que es como la trazabilidad, que te lleve a que esa pieza se ha obtenido anteriormente al año 85. Que eso sí es una empresa seria que lo hace. Lo que no vale es que vaya un topero, lo topee y luego lo venda por algún canal a ti. Si tú compras algo de un topero del mes pasado, te convierte en cómplice del topero. Aunque el topero te haga una factura. Sin saberlo. Entonces, después me hablaba de piezas de fuera de España. Ahí entramos en otro tema bastante peliagudo, que no es igual la legislación en todos los países.
hay países más laxos. Normalmente el que tiene menos patrimonio suele ser más laxo, suele permitir más la compraventa de patrimonio de otros. El que tiene mucho y se lo están expoliando suele ser más duro e intenta evitar que le expolien. El que tiene poco sabe que puede comprar más que lo que puede perder, suele ser más flexible. Entonces, con esa pieza de fuera, cuidado, tiene que ser legalmente comprado, tiene que pagar su impuesto, porque si no también estamos blanqueando capitales, y también puede ser otro tipo de delito, no solo patrimonial, sino también fiscal. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Pero si son piezas compradas legalmente, puede ser legal. ¿Qué es lo mejor que hay y es lo que no se hace y que tendremos que terminar algún día haciendo? Es, la ley establece que quien tiene bienes culturales tiene que declararlo. Declararlo simplemente se comunica patrimonio, va a una base de datos y entonces tu derecho, tu propiedad sobre el objeto no es cuestionado. En caso de que lo vaya a vender, el Estado podría comprártelo por la misma cantidad con lo que tú lo vayas a vender, y de esa manera tú tienes reconocido la pieza y no puedes, si te viene la Guardia Civil por lo que sea y tal, tú tienes ahí tus piezas declaradas. Eso sería lo mejor. ¿Qué pasa? Hay muchísima gente que tiene cosas no declaradas. Será un proceso largo, pero yo casi aconsejo a quien tenga algo que sea legal, que lo declare, porque de esa manera se quita susto y se quita problemas. Ahora, cada uno hacer lo que quiera hacer. También pienso que es mejor que esté en un lugar para que lo disfruten todos que en el coleccionismo particular. Porque es difícil que pueda asegurar que en el fondo eso que has comprado, aunque venga la factura, no está, en el fondo procede de un mercado ilegal, de un expoliador que ha destruido patrimonio. O sea, que tú eres, en cierta medida, cómplice, aunque diga, no, yo no sé nada, ya, pero saber que si no tiene trazabilidad que se te lleve hasta los años 70 o inicios de los 80, son piezas que han sido obtenidas ilegalmente. Y tenerlas tú, pues puedes mirar a otro lado, pero no es muy ético por lo menos, ¿vale? De acuerdo. ¿Más cosas? Nada, por mi parte he respondido y lo tendré en cuenta. Venga, nada. Que no pasa nada, que esto es muy común y poco a poco vamos cambiando los hábitos y bueno, es una cosa que se va haciendo. Vamos a ver, hace unas décadas se apedreaban a los perros, ya no lo hacemos. Bueno, pues hemos ido asumiendo cosas y estas cosas pues también llevará su tiempo y que no sea traumático para nadie. ¿Vale? Solo es que me parece que si una casa de subasta legal vende piezas, supuestamente deben de ser todas legales. Si no, como el Estado Deben no... ser, pero todavía quedan algunos campos que todavía hay que llegar con la ley y controlar un poco más. Pero se está haciendo el trabajo en esto. Pero en la medida en que los ciudadanos estemos concienciados y pidamos, es como esto, tú vas a comprar y tú pides garantía de tu electrodoméstico. Y si te pone el que te lo vende racaneo y no tiene papel y garantía, y dices, hostia, a ver si me quieren vender un televisor robado. En la medida en que fuéramos exigentes y tal, cada vez iríamos acotando el campo de los ilegales y se quedaría en lo más marginal o a lo mejor hasta desaparecería. Pues por eso porque encima de cobrarte una buena comisión, que Claro, es claro. en torno al Sí, sí. 18% de comisión de lo que compras, Claro. más el IVA, bueno, el IVA, el envío y lo que te gastes en la pieza que compres. Sí, sí. O sea que se Nosotros pueden ir... trabajamos con algunos anticuarios legales y juntos estamos intentando eso, quitar del mercado a los ilegales y que lo que quede sea solo el mercado legal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Eh, sí, yo quería preguntar algo. Sí. Sí, si hay datos sobre la cantidad porque todo este proceso conlleva una serie de recursos materiales y personales. Es decir, desde gente que se dedica a esto hasta recursos materiales, como tú has comentado antes. Entonces, si se sabe la evolución de estos recursos materiales y humanos,
Es decir, ¿qué cantidad se gasta y si se ha incrementado últimamente? Te refiere al campo de los ilegales. Pues después están Sí, los recursos materiales de los que luchamos desde el patrimonio por intentarlo. Desde el campo este, hombre, la Guardia Civil ha formado a la gente del CEPRONA, ha creado una unidad para delitos contra el patrimonio, está dedicando a algunos de sus agentes específicamente a esto. Y nosotros en Patrimonio, por lo que ya estamos echando una mano y colaborando con esto y tal. O sea, por ahí. Ahora, en el campo de los ilegales, es muy difícil saber cuánta gente hay. ¿Eh? Ha habido una década muy dura. También cuando viene la crisis hay un incremento de este tipo de delitos. La gente que va a buscarse la vida, a ganarse una perra, sin la ética tal de pensar a costa de qué, ¿no? Pues igual que podemos hacer caza furtiva, pues podemos hacer el polio furtivo, ¿no? Son delitos. Será más cuando hay la crisis. Claro, si lo combate la Guardia Civil, pues se para un poco. Y luego hay una cosa que sí hemos notado y que nos dicen desde los comercios de antigüedades. Hemos parado, me parece muy fuerte decir parado, pero hemos mitigado mucho el mercado de antigüedades. Vamos a ver. Tú vas y compras un objeto arqueológico y te das todo tú contento, te lo metes en tu casa, lo pones ahí en tu estantería y por lo que sea hay una denuncia y te aparece un día toc toc, la Guardia Civil te decomisa el objeto, estás pendiente de un juicio y bueno, y sales más bien o menos bien, como poco, perdiendo el objeto. No es un panorama muy alentador, ¿no? Mucha gente ha dejado de comprar estas antigüedades ilegales porque se arriesga a meterse en un lío. ¿Eh? Entonces, el que haya habido esta operación y que haya salido en la prensa tanto y tal, incluso esta exposición lo que pretendía es que la gente sepa, oye, cuidado donde os metéis. Si lo hacéis por ganar el dinero, por delincuentes, ya vosotros, pero que nadie lo pillen por incauto pensando que esto no estaba haciendo mal, porque se puede meter en un lío. Que después las multas por pillarte en un yacimiento que sea big, con material expoliado, con detector y con una picoleta y tal, puede llegar a los 600.000 euros. 600.000 euros es una losa que no la levantas tú, ni tu hijo, ni tu nieto. ¿Sabes? Quiero decir que es un lío bien gordo, pero nada que sea muy directo expresándome, ¿no? Entonces, entonces él ha notado, lo dice, y por eso justo queremos diferenciar el mercado legal de lo que sea legal, que no es mucho, de todo lo ilegal para que pueda seguir existiendo una parte legal y lo otro se vaya eliminando lo más rápido posible. ¿Vale? No podemos dar número de cuánto, porque realmente a cuánto pilla. Lo que sí es cierto que ha habido el cambio que decía al principio, que antes encontrábamos a alguien por casualidad. Bueno, el propio caso que os he contado de las ánforas y el lingote, pues fue la casualidad de que el señor lo puso en internet. Pero es que en otro caso no. Cuando pillaron a uno y lo empezaron a interrogar, no hace falta torturarlo, solo con un interrogatorio de la Guardia Civil es suficiente, pues empiezan a cantar. No, Menganito también, y esto se lo compré a Tutanito, y han ido cayendo redes enteras uno detrás de otro, porque se han ido chivando de alguna manera algunos de estos. Estamos hablando de un mundo bastante oscuro y poco ético, entonces han ido contando lo uno a lo otro y chivando a la policía, a la Guardia Civil, y así van cayendo. Entonces, claro, eso se ha notado. Ahora, el riesgo que cualquier día uno coja un detector y se eche al monte, antes era con trabuco, ahora es con detector de metales, ese riesgo no lo puedes evitar nunca. La cultura y la educación tiene que ser nuestra arma. Por eso también queríamos que toda la exposición hubieran venido mucho más colegios. Es mi gran dolor que la pandemia no ha privado esto. Seguiremos intentando en todo caso concienciar y dar cuenta que se puede coleccionar otras muchas cosas bonitas sin que sean bienes patrimoniales y que sin que sean obtenidos expoliando y destruyendo yacimientos. ¿Alguna cosa más?
Sí, mi pregunta es, cuando has hablado de las piezas amnésicas, Sí. ¿en dónde las colocamos? ¿En falsas o en...? Porque si no nos cuentan nada, ¿falsas o auténticas? Vamos a ver. La manera de determinar o valorar una pieza tiene como tres grandes criterios o posibilidades. Uno primero es que sepamos de dónde vienen. Entonces nos da una coherencia. Ahora, si aparece una pieza china y me dicen que es de Totana, pues digo, bueno, aquí esto no me cuela mucho, ¿no? No me parece muy fiable esto. Pero si el contexto en el que te aplican, o te dicen yacimiento y te dicen el lugar donde estaba la tumba, que estaba el agujero, pues ese es un argumento bastante fiable. Ajá, ya. Un segundo argumento es el tipológico. Esta pieza es lógica, es coherente. Hemos encontrado alguna pieza que ni por activa ni por pasiva podrían ser buenas, con una pintura que tienen cosas que no corresponderían, por ejemplo, en vaso ibérico. Es más, hemos encontrado hasta el fabricante que la fabrica, que la fabrica como souvenir. Esto también es muy curioso. Esto es una guerra sin cuartel. Como hacemos analítica en la cerámica para ver su... bueno, primeramente vamos a por lo que fabrica actualmente. Le decimos que pongan etiquetas. Vale, la etiqueta la cortan y la quitan. Entonces decimos que no pongan etiqueta, que pongan sellos, por ejemplo, en el fondo del vaso, y tal. Entonces van y raspan los sellos para que no se vean. Cuando son un sello muy fuerte y no se pueden raspar, directamente rompen la base, la rehacen después nueva y dicen que es un vaso antiguo rehecho. Pero es que han llegado al punto de coger cerámica antigua, sin forma, machacarla y usarla para recomponer la pieza, de manera que si hacemos analítica técnica, sistema no carbono 14, pero sí el torio y tal, para acecharla, sale antiguo, porque los trozos machacados antiguos que han mezclado con lo nuevo deforma los resultados y por tanto engaña. Esto es una guerra de policías y ladrones. Conforme vamos haciendo táctica, entonces la tipología es un elemento, por ejemplo el tema del casco, un análisis, decir, vale, cuando eso se encontró hace 30 años, ¿estaban publicados cascos como ese que se pudiera inspirar? Os voy a contar una historia, el Corro y el Rosado, en Totana. Falsificadores de la primera mitad del siglo XX que vendieron piezas argáricas a todos los museos de Europa. Lo hacían muy bien, lo envejecían y tal, y vendieron lo que no está dicho. Pero, ¿cómo cayeron? ¿Cómo se descubrieron? Porque resulta que en un momento ya aburrido de hacer argárico, quisieron diversificar la producción. Y pillaron un libro de arqueología mesoamericana y vieron unos cacharritos muy bonitos americanos. Entonces le pusieron a fabricar cacharritos americanos y a decir que la habían encontrado en la Bastida de Totana. Claro, no coló que la cerámica precolombina americana apareciera en un yacimiento argárico, con lo cual lo interrogaron y terminaron confesando que todo lo habían producido ellos. La tipología, claro, si de pronto no aparece en cerámica americana en Europa antes del descubrimiento de América, sería muy sospechoso. Y el tercer elemento son las analíticas. No son... ninguno de los tres elementos son definitorios. Decía que ni siquiera cuando llega un señor con aparente buena voluntad y te dice lo he sacado de tal sitio, que lo puedes creer, porque igual te engaña. Sí. No te dice un yacimiento y te dice otro sitio para no confesar que ha sido un yacimiento que es BIC y que por tanto sería más delito. Por ejemplo, si la pieza que encontramos con una etiquetita del señor que ya murió, pero que la había metido en una cajita y la había puesto el día, el año y el yacimiento donde lo había sacado, porque le gustaba recordar sus aventuras, como quien pone un ciervo en la pared de trofeo de caza, ¿no? Ellos metían en cajita. Claro, ese que no era la pieza, no es que la haya entregado, sino la tenía para él y le había puesto la fecha y el yacimiento con mucha seguridad, es de esa fecha y de ese yacimiento, porque así mismo nos iba a engañar. Y este no era para vender, era para sí, para coleccionar. O sea que no nos creemos del todo si nos dicen el yacimiento. No nos creemos todo lo que nos cuentan. La tipología la miramos bastante, pero nos pueden engañar. Incluso la analítica no son concluyentes. Y el problema de la analítica es que cuestan dinero.
Y cuando hablamos de miles, fijaros los herbotos que tenemos todavía ahí delante. Si nos queremos hacer análisis uno a uno de los herbotos para ver este sí, este no, es que no tendríamos dinero para hacer más excavaciones ni para nada. Tenemos que aprovechar, pues a ver si alguien se puede hacer una tesis doctoral sobre el voto y en esa línea hace análisis de alguno y podemos, entre cosa y cosa, ir sacando que no nos sobra dinero. Entre los tres argumentos intentamos determinar lo que son verdadero y falso. También es cierto, en el fondo, que como el Corro y el Rosado le colaron al Museo de Berlín, al Louvre, a los grandes museos europeos le colaron piezas, a nosotros nos colarán piezas. Ahora, si tengo duda en una pieza si eso no es, ante la duda, prefiero pensar que es y no perderla. No volverla a meter en el mercado para que siga circulando. Todo, en este caso no sería presunción de inocencia, sería presunción de culpabilidad, pero no estamos metiendo a nadie en la cárcel. Estamos salvando en un refugio a una pieza ante la duda. En todo caso es muy difícil, y yo lo digo, como estamos con amigos de Asamac, uno a veces se vuelve un poco paranoico, y un día una pieza le parece buena, al otro falsa, y le va dando vuelta, que pensando y mirando libros y mirando argumentos y intentando buscar especialistas que te ayuden a determinar, porque es muy, muy difícil. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Más cosas? ¿Alguna cosa más? Yo no sé ya cuánto tiempo llevo. Bueno, si casi voy a llevar 2 horas matando, pobrecicos. Bueno, más cositas. ¿Alguna duda más que tengáis? No, ahora mismo has estado estupendo y no hay ninguna duda más. Bueno. Por lo menos por mi parte has estado fenomenal. Ha sido... A ti te han parecido 2 horas, a mí se me ha parecido rapidísimo. Bueno, lo hemos visto, acabo de salirme ya, que hemos visto lo que no se puede ver, no porque no exista, está en los almacenes, están guardados, parte de ello lo expondremos en la siguiente fase del almacén visitable, toda la pieza pequeñita, las joyas, lo meteremos en las cajoneras y se podrán visitar, hacer visitas especiales a ello. Lo que pasa es que como primero queremos hacer itinerancia por algunos lugares de la región, ahora mismo tenemos 3 lugares que se han mostrado interesados en exponerlo. Pieza, Alcantarilla y ¿cuál es el otro? Se me ha ido. Pieza, Alcantarilla, no me acuerdo cuál es el otro. Tenemos 3, no sé si Garalejo también. Tenemos 3 lugares que tienen ya hecho también bulla, estaba interesado. Entonces primeramente vamos a intentar llevar por toda la región también para concienciar, ¿no? Utilizar todos los carteles y las piezas para explicar esto del expolio y luego lo volcaremos en nuestra colección permanente en la medida de lo posible. Bueno, gracias, yo me salgo. ¿Qué? ¿Sí, Juani? No, que yo doy las gracias, que me voy a salir, que tengo que dar de cenar a mi madre. Bueno, ya quedamos en invierno. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a ti, y dentro de 15 días tendremos una nueva sesión, ¿vale? Ya informaremos el tema y todo concretamente, ¿vale? Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Venga, nos despedimos. Espero que os haya sido más muy entretenido útil. que aburrido. No, por lo menos habéis aguantado muy bien. prácticamente Perfecto. todo hasta el final. Muy interesante. Gracias a vosotros. Ha sido muy interesante. Y Bien, Luis. seguimos en contacto. Buen viaje. Gracias. Vale. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy interesante y muchas gracias por todo. Venga, seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, Santiago. Bueno, estamos ya solos, ¿no? Ya. Bueno. Genial. Bueno, lo hemos explicado ahí con detalle y bueno, concienciando un poco, y la verdad que tenía muchas pistas. Hombre, la visita virtual no llega tan claro como verlo directamente, pero bueno, es mejor que eso que nada, ¿eh? Y como tú dices, una vez... Había piezas
espectaculares y un montón de historias Mm. totales. Pero bueno, vale. Eso era, vamos a ir manteniendo así el ambiente y tal. Muchas gracias por todo. De nada. Seguimos en contacto. El martes nos vemos, si no Bueno, pasa ya nada. nos vemos la semana que viene, un café. Venga, ¿Vale? perfecto. Venga, hasta luego. Hasta luego.